a El Taller del Gnomo. Digo de los moguls y los magos, ¿no? Bueno, si no eres mago, pues no eres mago, no trates de serlo si no puedes, ¿no? Mejor sácale provecho a lo que sí eres y en eso te va a ir muy bien, ¿no? Ok, no, pues mejor explicación no pudiste haber dado. Bueno, mi estimado, vamos a rebobinar un poquito porque creo que ahorita nos salimos no vimos por las ramas, pero como que nos desviamos un poquito del tema. Estábamos platicando, vamos a regresarnos un poquito a la línea que traíamos de que llegas a la universidad, empiezas una formación de lo que estábamos platicando hace rato. Uh-huh. No cualquiera llega con un debajo del brazo, por así decirlo, con eso que tú hiciste, y comienzas ya el proceso en la escuela. ¿Cuál consideras tú, independientemente de toda esa experiencia que tengas, cuál consideras tú que es el primer trabajo, déjame reformulo la pregunta, ¿cuál es el primer trabajo que más representativo para ti? Que tú digas, con esto fue con el que me empecé con el que consideras que te empezaste a hacer, no conocido, pero sí que dijeras que empezaste a ganar notoriedad, por así decirlo, de alguna manera. Corrígeme, que tú consideras que es lo primero que tú digas, con esto ya puedo decir que ya empecé mi carrera profesional, entre comillas. Ah, ok. Sí, ahora sí que ya andaba yo en Topilejo. Hablando a nivel profesional, a mí me pasaron varias cosas muy afortunadas, muy afortunadas. Una de ellas es que, te digo, yo intenté tratar de mejorar, ¿no? Y de pronto un día descubro que ya no se acostumbra, pero bueno, a lo mejor algunos de los escuchas nos podrán entender esto que te voy a decir, pero antes comprabas unas papas o un pancito o unos dulces y venía un muñequito, ¿lo recuerdan? Bueno, yo sí. Sí, pero algunos dirán, no, eso no existe, pero sí pasaba. Bueno, las empresas que fabricaban esos muñequitos, pues los hacían a partir de la escultura bien hecha de algún personaje. Y por cosas muy extrañas del destino, cuando yo era niño, pues yo era muy fan y compraba todos los monos y los coleccionaba y era muy feliz. Y muchas veces decía yo, híjole, cuando yo sea grande yo quiero hacer esto, pero quiero hacerlo bien. Como que a veces no me convencía, ¿no? Y fíjate qué interesante, cuando fui grande, de pronto hubo la posibilidad, me invitaron a trabajar en estas empresas haciendo estos personajes. Pero fue, digamos, como la primera oportunidad en escultura de vender mi trabajo comercialmente hablando, digamos, que no fuera, pues hice una escultura y un señor me la compró, ¿no? Sino, oye, es para trabajar con empresas como Marvel, como DC, este tipo de cosas. Y entonces, mi primer promocional, se les llaman así a esas figuritas, me lo aceptaron y salió así en las bolsitas de papas y eso. Y pues fue, a mi parecer, la primera vez que yo dije, de esto sí puedo vivir el resto de mi vida, ¿no? Siento que si una empresa tan importante como la de las papas y luego tan importante como la que hace los cómics me autorizó y me dice que sí lo hice bien, yo creo que de ahí para arriba, ¿no? Aunque yo ya tenía tiempo haciendo figuras y vendiéndolas así como en un tianguis o cosas de ese tipo, pues, pero así a nivel profesional yo creo que fue la primera vez en la que pude comprobar que mi trabajo sí se estaba moviendo, pues ya ahora sí que en las grandes ligas, por decirlo así. Ok. ¿Qué figura fue, si se puede saber? Fíjate que hice el pingüino de Batman, de la estilización como de los 50, como de digo en caricatura, pero como digamos de la serie de Adam West, pero en figura. Salió una colección de superhéroes y villanos
en Barcel, y el pingüino fue la primera figurita que hice para ellos. De hecho, cuando me llamaron me dijeron, bueno, no te podemos pagar a menos que tu figura pues la aprueben, ¿no? Se autorice y se produzca. Entonces, si quieres hacer la prueba, pues modela el personaje, te doy las referencias, y si lo aceptan y etcétera, pues te contratamos, y si no, pues gracias por participar, ¿no? Y entonces me dieron las referencias, pero pues era el pingüino, ya sabes, el del sombrero de copa, y muy parecido al de la serie de Adam West, de los 60. Entonces, unos que eran, ¿vale? Perdón que te interrumpa, eran unos que eran de un solo color, ¿no? Eran así... Ajá. Sí, que los fundían y, te podías... Yo me acuerdo que tenía, por ejemplo, un Batman, uno verde y uno amarillo y uno gris. Ah, de hecho sí, había de varios colores. De varios colores. Sí, justamente esos. Yo hice varios, no los hice a todos, pero yo hice varios de esos. Hice al Acertijo, hice a Superman, hice al Pingüino, en fin, hice varios. Y otros escultores que ya tenían tiempo trabajando ahí, pues hicieron los demás, ¿no? Wow. Pero pues yo me sentía orgulloso, yo iba a las tiendas y las bolsitas traían una ventanita como transparente en el celofán, sí. Y entonces así les angoloteabas hasta que decías, ¡ah! ¡Viene la Mujer Maravilla! ¿No? Y ahí justo ahorita lo que mencionas, descubrí que había de varios colores. Y entonces dije, no puede ser, ¿no? Porque a mí no me dieron muestras. Entonces yo decía, no, pues yo los compro, pues qué puede pasar, ¿no? Pero cuando vi que había una colección amarilla, una gris, dije, no puede ser, voy a tener que juntar toda una colección amarilla, toda una colección gris, toda una verde, ¿no? Una café también había. Y entonces ahí empecé a trabajar con ellos, pero lo sorprendente fue que hice la pieza y ya me habían dicho los demás escultores, oye, no te saques de onda, cuando la traigas te la van a corregir, pero no es un ataque personal, ¿no? Nadie te odia, no te sientas frustrado, a todos nos pasa. O sea, la llevas, te corrigen y así hasta que la autorizan, ¿no? Entonces ve con la idea de que te van a decir que está mal, pero no está mal, solo hay que ajustarla por cuestiones de producción, de que a lo mejor el personaje no se parece mucho, en fin, ¿no? Cositas. Porque cuando no estás acostumbrado, tú la haces y tú estás orgulloso de tu pieza, ¿no? Y cuando la ve la empresa te dice, no, es una porquería, no sirve, hay que corregirla. Y tú, ¿qué? ¿Cómo que no? Si yo soy maravilloso. Pues no, todavía no desarrollas la habilidad para darte cuenta que hay errores, ¿no? Y entonces, lo sorprendente fue que esa vez llevé el pingüino, lo vieron y dijeron, perfecto, y lo autorizaron. Y yo, ¿qué? Entonces me creí mucho, por supuesto, ¿no? Claro. Pero, nada más para que el universo otra vez adquiera equilibrio, debo confesar que fue la única vez que una pieza me la recibieron sin correcciones. Todas las demás piezas que hice todos los años posteriores, pues hubo miles de correcciones, ¿no? Entonces, tampoco, es que el tipo es muy bueno. No, pues tuve la suerte de que fuera esa pieza, o yo no lo sé, ¿no? Pero bueno, esa fue la primera pieza, para no extenderme más, respondiendo a tu pregunta. Ok. No, y es que ahorita que comentas eso, luego muchas veces hasta la manera en la que tienes que tomar en cuenta hasta la manera en la que se va a desmoldar, ¿no? Porque exactamente. Tiene que hacer el corte para que desmolden la pieza y ciertas cosas que, pues a lo mejor un bracito más pues más corto, más largo, pues podría, o en cierto ángulo, pues podría ser que la pieza sea más difícil de quitar del molde y ciertas situaciones, ¿no? De hecho, justamente esa es una cosa que también me hizo querer aprender de moldes. De pronto yo decía, ¿y por qué me las corrigen? ¿Y por qué me las corrigen? Y me explicaban, sí, es que mira, en cuestión de moldes, porque los moldes se hacen de acero para producción de plástico, ¿no? Uh-huh. Pero en cuestión de moldes decían, mira, cada pieza extra, los moldes son de 2 piezas, y si por un ángulo del brazo hay que hacerla de 3 piezas, pues ya se incrementó el costo y la complejidad y eso. Entonces a veces es preferible decirle al escultor, rómpele el brazo y muéveselo 2 grados hacia atrás para facilitarlo. Entonces yo no entendía y tuve que aprender de moldes, pues para entender cómo funcionaba, y en la medida de eso,
pues fui entendiendo cómo se tenían que hacer las piezas. A veces un ángulo de la cara pues dificulta, y mejor bueno que esté mirando al frente, y eso nos ayuda cuando ves los muñequitos, los juguetes. A veces dices, ¿por qué están tan como tiesos, no? Como estáticos, como que la pose no se ve tan dinámica. Pues es por producción, no tanto por gusto, ¿no? Pero bueno, eso fue con DC Comics, y luego empecé a hacer cosas para Disney, para Pixar, para mucha gente. No, sí, ahorita si quieres ahondamos en ese tema, que también me parece muy, muy interesante. Pero, okay, ya empiezas en este, pues, en ese momento cuando empiezas a hacer este tipo de piezas, ¿tú ya estabas empezando a tener el gusto por la animación, o fue después? Bueno, no, el gusto por la animación la tuve toda la vida, ¿no? Okay. Lo que pasa es que pues nunca había trabajado o me había enfrentado a personajes, comercialmente hablando, quiero decir, a personajes de animación, ¿no? Entonces, cuando empiezo a trabajar con estas empresas, aunque yo no esté haciendo la película o lo que sea, pues bueno, ya empiezo a trabajar con referencias oficiales, ¿no? Que son las autorizadas por la empresa, y de pronto empiezo a hacer cosas que son de una película que va a salir en 2 años o en 3 años, ¿no? Y empiezas a ver cosas pues que el público no tiene acceso, cosas que a veces incluso cambian. Te dijeron que eran de una manera y a mitad del proceso te salen con que no, pues ya cambió el personaje y hay que volverlo a hacer, y cosas de ese tipo. Pero bueno, vas viendo cómo la animación pues es dinámica, ¿no? Se va amoldando al proceso, al tiempo, y aunque no estés en la película, de alguna manera hacer el personaje de la película que va a salir en las papas, pues te llena de felicidad, sobre todo cuando sale, ¿no? Y la gente lo colecciona. Claro. Y ¿cómo es el proceso creativo para eso? O sea, digo, te tienes que vaya, a ajustar. Tú también lo anotaste, que tienes que ajustar a ciertas características, pero en el caso, digamos, en el caso específico de las piezas estas que hiciste para Barcel, que entregas para que ya hagan los moldes y se haga toda la producción, ¿qué haces? ¿Haces bocetos? ¿Trabajas directamente? ¿En qué materiales trabajas? ¿Cuál es ese proceso creativo que tú llevas desde que yo llego y te digo, yo como empresa llego y te digo, quiero un pingüino que va a salir en las papitas, en los chipotles, tiene que tener estas características de altura, no sé, cómo te lo piden y cómo desarrollas tú la idea hasta que termina en ese producto físico? Ok, sí, es que sí hay que aclarar eso, porque me queda claro que la gente pues no se imagina, ¿no? De entrada, el proceso es el siguiente, ¿no? La empresa, cual sea, DC Comics, Marvel, quien sea, vende la licencia. O sea, ellos no están pensando, vamos a sacar unos muñequitos que... No, ellos venden licencias, ¿no? Y la empresa, ya sea la de las hamburguesas, o la de las papas, o la de los dulces, o la que sea, dice, quiero comprar esta licencia para sacar unos figuritas, y pues obvio que se venda más mi producto. Entonces, al comprar ellos la licencia, se les proporcionan referencias que son las que ellos pagaron. Tú compras, por ejemplo, de Spider-Man, y te dicen, ve, es este Spider-Man, esta es la estilización, a veces te dan mucha información, a veces no. Te dicen, esta es la hoja de giro, así se ve de frente, de perfil, por atrás, ¿no? Estas son las características de su traje, etcétera, etcétera. Pero a veces no, a veces solo te dan, sí, te vendo la licencia, pero solo es esta pose. Entonces tú tienes que hacer a ese personaje como viene en la referencia que te dieron. Y obvio, pues necesitas nutrirte de cómo es de perfil, por atrás, por arriba, por abajo, pero sin salirte de cómo se ve en esa pose. Y entonces ellos te mandan o te envían. Cuando yo empecé, y ya sé que les va a sonar a la prehistoria, pero la gente me mandaba las referencias en fax. Yo creo que hay gente ahorita que no sabe qué es un fax, ¿no?
Claro, sí, Pero bueno, te la compro. Sí. Sí, porque el internet de ese entonces, estamos hablando del 80 y algo, el internet de ese entonces no existía como lo conocemos ahorita, ¿no? Descargar una imagen se llevaba así muchísimo tiempo, ¿no? Ya no digas que te la enviaran o de imprimirla, eran unas cosas así, no. Las computadoras casi eran un monitor negro con letras en verde o cosas así, ¿no? Sí, no, o sea, no era como lo conocemos actualmente. Y entonces cuando te tenían que mandar referencias, si era una empresa que estuviera en México, pues a lo mejor te podías ir y te fotocopiaban algo, ¿no? Pero normalmente pues te decían, te mando un fax con las imágenes, ¿no? Y a veces las dibujaban a mano ellos, o a veces te daban imágenes que ya existían, ¿no? Pero así funcionaba, o sea, tú no bocetas, tú no propones, tú no haces el personaje, te dicen cómo lo quieren, y si no es igualito al que te mandaron, pues no te lo reciben, no te pagan. Hijo. Pero pues te tienes que volver como habilidoso, por eso decía yo de la habilidad, ¿no? Yo me acuerdo que al principio, fuera del pingüino yo hacía las cosas y las llevaba, por ejemplo con Disney, fue una pesadilla con Disney. Con todos fue complicado, pero con Disney particularmente, porque Disney hace 3 cosas extrañas. La primera es que tú llevas el trabajo y así prácticamente sin verlo te dicen, no, corrígelo. Y tú así, ¿qué? ¿Pero qué le corrijo, no? La segunda cosa es que no te dicen que está mal, solo te dicen que está mal, pero no te dicen en qué. Y la tercera cosa es que lo hacen a propósito, porque quieren ver si tú tienes la habilidad de resolver el problema. Si tú lo resuelves sin que te digan cómo, sirves para la empresa, o sea, te van a seguir llamando, o te van a dar chamba, o te van a lo que sea. Pero si te tengo que explicar cada vez que hay un personaje, pues no sirves, me quitas el tiempo. Y hay 1000 personas atrás de ti. Alguno habrá que tenga la habilidad y que me ahorre toda esa monserga, ¿no? Entonces yo al principio me frustraba mucho porque ni siquiera me decían que estaba mal, solo me lo regresaban. Y yo decía, es que se ve que ni siquiera abrieron el empaque, ¿no? O sea, ni siquiera se tomaron la molestia de verlo y ya me lo regresaron. Y entonces, en ese entonces yo veía a mi personaje y yo decía, está bien. Y le buscaba y me costó mucho trabajo y mucho tiempo desarrollar el ojo para decir, sí está tantito chueco, sí está más grande, sí está tal cosa, ¿no? Y mucho tiempo y mucho trabajo después, llegaban mis piezas, por ejemplo, a Disney y decían, ¿quién hizo esta pieza? Hugo Conti. La abrían y me decían que estaba mal. Pero yo decía, ya se tomaron la molestia de decirme que mi trabajo es popó. No manches, es lo máximo que me pudo. Una empresa tan importante como Disney ya está viendo mi trabajo y ya se tomó la molestia de decirme que lo corrija. Antes ni siquiera lo veía, ¿no? Y entonces me seguí esforzando y me seguí tratando de mejorar. Y mucho tiempo y mucho trabajo después, un día llega una pieza mía a Disney y dicen, ¿quién hizo esta pieza? Hugo Conti. Autorizado. Y así, ¿qué? ¿No la vas a abrir? No, ya sé que el tipo lo hace bien, ya está autorizado y en México está autorizado para hacer a Mickey Mouse o al que me hayan encargado, ¿no? Y entonces pues ya te crees la divina envuelta en huevo, pero eso no cambia ninguna... O sea, el transporte público se sigue pasando y no se para, el teléfono te lo cortan si no pagas, en el súper no te... O sea, no pasa nada, ¿no? Solo es para la egoteca, ¿no? Pero sí me pasaba, por ejemplo, que cuando ya se tomaban la molestia de decirme que estaba mal, me decían cosas que a veces yo decía, es que esto es absurdo, ¿no? Sacaban un vernier, yo creo que algunas personas no saben que es un vernier, pero es una como regleta que mide de manera muy precisa, unidades de medida muy pequeñas, ¿no? Y entonces lo medían y me decían, es que este Mickey Mouse tiene el ojo 1/6 de milímetro fuera de su lugar. Chijoso. Y yo así, ¿y quién va a ver eso, no? Y yo decía, es una ridiculez, ¿no? Y me decían, pues yo, pues sí, es el que paga, ¿no? Y me di de cuenta de una cosa importantísima. En México no hemos desarrollado la habilidad de ser observadores críticos. O sea, en México no hay críticos, hay criticones, ¿no?
Y entonces es muy fácil decir está mal, está bien, pero cuando le dices a la gente, a ver, dime qué está mal o qué está bien, ahí ya colapsan, ¿no? Pero desarrollar esa habilidad de entender, sí tienes razón, el ojo tiene una forma, un grado más de la curvatura o cosas así absurdas, y cuando lo haces, pues como lo pidió la empresa, pues te lo pagan y de pronto te empiezas a volver habilidoso en eso, y además te vuelves habilidoso en detectar errores. Entonces es muy útil para cuando tú eres jefe de algún departamento de arte o para cuando tú supervisas un proyecto, etcétera. Así desde el primer vistazo dices está mal. Y la gente, no manches, pues velo, ya lo vi, está mal, ¿no? Pero ya notaste en qué está mal y cómo se arregla y todo lo demás. Y entonces esas cosas pues te van haciendo pues más capaz en tu trabajo o más profesional. Y también pues que te odien más, ¿no? Cuando la gente dice, es que todo lo que llevo me lo regresa, pues es que todo lo que me traes está mal, ¿no? Pero cuando desarrollas la habilidad te das cuenta que sí, cuando no, eres el mediocre que se ofende y que te ataca y que te odia y sigues haciendo mal toda la vida, ¿no? Nunca saldrás de ese ciclo, ¿no? Te quedas ahí en ese ciclo de que todo mundo me odia, todo mundo se victimiza. Sí, yo lo he hecho todo solo, nadie me ha ayudado, ¿no? Yo triunfé sin ayuda de nadie. Ok, tú solito, pues. Oye, ¿y cuál fue tu primer trabajo con Disney? Con Disney, fíjate que salieron unas colecciones de figuritas de Disney. Y el primer personaje que me permitieron hacer de su línea fue a Pluto. Y cuando ya me salía más o menos bien para las colecciones, empezaron a dejarme hacer a Goofy y a Pooh, a Tiger. Pero cuando me dejaron hacer a Mickey Mouse, mucho tiempo después, fue así como, ya está como calado, ¿no? A lo mejor vamos a ver si la logra, que haga a Mickey Mouse, ¿no? Y entonces ya, bueno, cuando te autorizan para hacer a Mickey Mouse, pues ya sientes que ya la armaste, ¿no? Pero para eso pasó mucho tiempo, ¿no? Hubo unas figuritas de metal que salieron en unas gomitas, de Disney. Salieron dos colecciones, una serie como clásicos, pero eran de metal. Lo bonito era que comprabas unas gomitas y venía, como decía Moderato, una cosa de metal, ¿no? Y entonces era como, no manches, ¿cómo? Hasta piensas que ¿cómo le hacen para costear esto? La gente no sabe que es más barato hacerlo de metal que de plástico, pero bueno, pero sí salieron las figuritas de Disney, los personajes clásicos, y tuvieron tanto éxito que tuvimos que hacer una segunda serie donde estaban como vestidos de gala, los mismos personajes. Entonces pues algunas personas sí los alcanzaron a coleccionar y por ahí los tienen y orgullosamente así cuando voy a algún lado me los presumen o se los dedico, esas cosas, ¿no? Wow. ¿Cuál es tu proceso creativo? ¿Te saliste por la tangente? Mi proceso creativo cuando hacemos personajes como los de las colecciones. Sí, o sea, explícanos cómo, sí, o sea, como te comenté, pues muchas gracias que han llegado hasta el final del podcast. Si les gustó el contenido, por favor, denos like, compartir, suscríbanse o pónganos un comentario en la plataforma donde nos escuchen para que podamos llegar a más personas. Muchas gracias. La voz y la producción de este podcast estuvieron a cargo de Adro, a un guión de El Piedra. Para todas sus dudas, sugerencias y comentarios, tenemos la siguiente dirección de email: tallerdelgnomo@yahoo.com. Gracias y hasta la próxima. Este fue el podcast del Taller del Gnomo. For the next 60 seconds, this station will conduct a test of the emergency broadcast system. This is only a test.